Dije que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y, como el que calla otorga, debo hacerlo. Se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil. Un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras cóncava y convexa de una misma enfermedad mental. Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti-España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros, España quedará mutilada, tuerta y manca, como el general Millán Astray, inválido de guerra. Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa. Viva una y mil veces la muerte, y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, traidores, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray, este es el templo de la inteligencia, mi templo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. ¡Rojo! ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! Bienvenidos al podcast de Miguel de Unamuno. Bilbao, 1864, Salamanca, 1936. Escritor, poeta y filósofo español, principal exponente de la generación del 98. Entre 1880 y 1884 estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid, época durante la cual leyó a Thomas Carlyle, Herbert Spencer, Friedrich Hegel y Karl Marx. Se doctoró con la tesis crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca y poco después accedió a la cátedra de lengua y literatura griega en la Universidad de Salamanca, en la que desde 1901 fue rector y catedrático de Historia de la Lengua Castellana. Inicialmente, sus preocupaciones intelectuales se centraron en las cuestiones éticas y los móviles de su fe. Desde el principio trató de articular su pensamiento sobre la base de la dialéctica hegeliana y más tarde acabó buscando las dispares intuiciones filosóficas de Herbert Spencer, Soren Kierkegaard, William James y Henry Bergson, entre otros, vías de salida a su crisis religiosa. Sin embargo, y acompañando lo que ya hemos dicho en la mesa, me parece muy importante traer acá las contradicciones personales y las paradojas que afloraban en su pensamiento y que actuaron en el impedimento del desarrollo de un sistema coherente, de modo que hubo de corregir la literatura en tanto la expresión de la intimidad para resolver algunos aspectos de la realidad de su yo, que bien sabemos que esa angustia personal y su idea básica de entender al hombre como entre carne y hueso y la vida como un fin en sí mismo se proyectaron en obras en torno al casticismo en 1895, Soliloquios y Conversaciones de 1911 o El sentimiento trágico de la vida en los hombres y el pueblo en 1900.
1913. El primero de los libros fue en realidad un conjunto de 5 ensayos en torno al alma castellana. En estos opuso al tradicionalismo la búsqueda de la tradición eterna del presente y defendió el concepto de intrahistoria, latente en el seno del pueblo frente al concepto oficial de historia. Según propuso entonces, la solución de muchos de los males que aquejaban a España era su europeización. Sin embargo, estas obras no parecían abarcar, desde su punto de vista, aspectos íntimos que formaban parte de la realidad vivencial. De aquí que literaturizase su pensamiento, primero a través de un importante ensayo sobre dos personajes clave de la literatura universal en la vida de Don Quijote y Sancho, obra en la que, por otra parte, y en flagrante contradicción con la tesis europeísta defendida en libros anteriores, proponía españolizar Europa. Al mismo tiempo, apuntó que la relación entre los dos protagonistas de Don Quijote de la Mancha simbolizaba la tensión existente entre ficción y realidad, locura y razón, que constituye la unidad de la vida y la común aspiración a la inmortalidad. El siguiente paso fue la literaturización de su experiencia personal a fin de dilucidar la oposición entre la afirmación individual y la necesidad de una ética social. El dilema planteado entre lo individual y lo colectivo, entre lo mutable y lo inmutable, el espíritu y el intelecto, fue interpretado por él como punto de partida de una regeneración moral y cívica de la sociedad española. El mismo se tomó como referencia de sus obsesiones del hombre como individuo. Hablo de mí porque es el hombre que tengo más cerca. Su narrativa progresó desde sus novelas primerizas, Paz en la Guerra, 1897, y Amor y Pedagogía, 1902, hasta la madurez, La tía Tula, 1921, pero entre ellas escribió Niebla, 1914, Abel Sánchez, 1917, y sobre todo 3 novelas ejemplares y un prólogo, 1920, libro que ha sido considerado por algunos críticos como autobiográfico, si bien no tiene que ver con hechos reales de su vida, sino con su biografía espiritual y su visión esencial de la realidad, con la afirmación de su identidad individual y la búsqueda de los elementos vinculantes que fundamentan las relaciones humanas. En ese sentido, sus personajes son problemáticos y víctimas del conflicto surgido de las fuertes tensiones entre sus pasiones y los hábitos y costumbres sociales que regulan sus comportamientos y marcan la distancia entre la libertad y el destino, la imaginación y la conciencia.